Hola jóvenes amigos, buenas tardes. Estamos transmitiendo nuevamente desde la Universidad Cuauhtémoc, plantel Querétaro, en este panel de expertos en materia de oralidad civil, familiar, penal y mercantil. Y nos acompañan grandes expertos, grandes abogados. Voy a presentar cada uno de ellos: el maestro Carlos Trejo Aldrete, especialista en Derecho Penal y maestría en Sistema Acusatorio. Buenos días, buenas tardes, bienvenido, maestro. Buenas tardes, maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Al maestro Guillermo Ortiz Terán, especialista en materia mercantil, también es un gusto que nos acompañe nuevamente, nos va a hablar de la oralidad mercantil. Muchas gracias, maestro. Saludos a todos. Muchas gracias. Y un gran amigo, el maestro Fir Aragón Nieves, presidente del Colegio de Abogados Litigantes, que lo tenemos como invitado especial, también nos hablará sobre la oralidad y las perspectivas de este nuevo sistema. Maestro, bienvenido a su casa. Gracias, buenas tardes, maestro, y saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pues vamos a darle el uso de la voz al maestro Carlos para que nos platique un poquito, maestro, respecto del tema de la oralidad penal. ¿Qué tipo de justicia realmente tenemos? ¿Es una justicia rápida? ¿Es una justicia lenta? ¿Es una justicia expedita? ¿Es justa? ¿Qué tipo de justicia tendríamos en este sistema, maestro? Bien, yo partiría para hablar el tema en que el objetivo del sistema penal acusatorio, contemplado por el Código Nacional y también por la Constitución, son 4 básicamente. Lo que busca el Código Nacional, primero, es el esclarecimiento del hecho delictivo. En segundo momento, procurar que el culpable no quede impune. Por procurar podemos entender que se va a realizar todo lo que tiene el Estado, utilizar todos los recursos necesarios para poder esclarecer el hecho delictivo. El tercero de ellos es procurar que se proteja al inocente. Y en un cuarto momento, e importante porque va relacionado con esta parte de la pregunta, es la reparación del daño. En este sentido, yo considero sobre la justicia que va a tener este nuevo sistema penal acusatorio, básicamente es una justicia restaurativa, es decir, que se privilegie en todo momento la reparación del daño a las víctimas por los montos que se encuentren acreditados en 2 sentidos: el daño económico, el menoscabo patrimonial que pueda tener la persona, y en segundo momento el daño moral que pueda sufrir dicha persona. Asimismo, el sistema lo que pretende es una justicia social, es decir, no busca necesariamente privar de la libertad a todas las personas que hayan cometido un hecho delictivo, independientemente de la naturaleza culposa o dolosa de las mismas, sino que busca resolver el conflicto de forma tal que regresemos al estado de las cosas en las que se encontraba previas a la comisión del hecho delictivo. Y me explico al respecto. El Código Nacional contempla básicamente 2 soluciones alternas de conflictos. Considera los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional como mecanismos especializados para solucionar la controversia que exista entre varios particulares con ciertos requisitos, porque hay delitos naturalmente que no son susceptibles de una justicia restaurativa o de una justicia social en el que nada más se arreglen las partes y lleguemos a un buen término. Pero sí contempla estas 2 figuras, que también privilegia el artículo 17 constitucional por cuanto vea esta justicia pronta y expedita, es decir, que sea lo más rápido posible, y la palabra expedito menciona o significa que tengamos la menor cantidad de obstáculos para poder llegar a esta justicia. Adicional a esto, el Código Nacional y la propia Constitución contempla un procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de terminación del proceso, lo cual, entre otros requisitos, es la aceptación del hecho delictivo, lo cual ahorra todo el proceso. La persona se declara como culpable del hecho que se le está imputando y por lo tanto llegamos directamente a la sentencia. Es un procedimiento sumamente rápido que nos evita no solamente los recursos del Estado, sino que las partes estén constantemente yendo a audiencias. Y como segundo término, este mismo procedimiento abreviado contempla la garantización de la reparación de daño por cuanto ve la víctima. Entonces, yo concluiría que el tipo de justicia que tenemos es enfocarlo sí a una justicia pronta y expedita, pero sobre todo a una justicia social y a una justicia de carácter restaurativa, maestro. Muchas gracias, maestro. Pues muy claro, muy concreto. Por ahí si tienen alguna pregunta, estamos en vivo, pueden hacérnosla y aquí los maestros le darán respuesta. Maestro Guillermo, a la orden. En materia mercantil, ¿qué ventajas o qué desventajas hemos encontrado en el desarrollo de este nuevo sistema? Mira, Gus, en general, las ventajas las podemos identificar o yo las puedo hacer ver y la gente las ve patentes si las contrastamos con los principios que tienen estos juicios orales mercantiles, principalmente en 3, o son los 3 que a mí me gustaría destacar.
El primero de ellos, que es el principio de contradicción, que es un principio donde las dos partes siempre van a estar presentes cuando se haga una solicitud ante el juez. Siempre a una solicitud habrá una posibilidad de respuesta de la otra parte para que entonces el juez tome una decisión. ¿Esto qué genera en la persona que es parte del proceso? Pues que no va a poder decir, que no se va a alegar y tampoco se va a sentir que ha sido excluida, que no se tomaron en cuenta sus razonamientos. Siempre va a haber una posible, no necesariamente confrontación, pero sí escuchar a las dos partes para que el juez pueda tomar una decisión. El segundo podemos identificarlo como el principio de concentración. Este principio creo que puede ser uno de los más importantes y que brinda las mayores ventajas para la sociedad porque todos los actos procesales, salvo los que son de etapa escrita, demanda, contestación y excepción de vista, vista con excepciones y defensas, perdón, todo lo demás que sea, que tenga que promover las partes, serán en 2 audiencias nada más. Vamos a tener una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Todo se concentra en esas 2 etapas. Nos evitamos los amplios plazos para ofrecimientos de pruebas, para desahogos de pruebas, plazos para alegatos, plazos para dictados de sentencia, plazos para recursos, plazos para resolver el recurso. Es decir, todo lo vamos a concentrar a 2 momentos. ¿Y esto qué implica? Que un juicio que antes en la vía ordinaria podíamos entender o decirle al cliente incluso, pues tu juicio puede tardar de 6 meses a 1 año, hoy estamos hablando de que los juicios aproximadamente tardan entre 3 a 4 meses. Entonces la gente ya no se desespera tanto, va a tener una resolución muy pronta de su juicio y además puede darse el caso según la consideración particular, el tipo de pruebas que se ventilen en el juicio, que el juez decida concentrar esas 2 audiencias en una sola. Entonces vamos a tener un juicio que se va a resolver en una audiencia y ya no hablamos de 3, 4 meses, hablamos de un mes y medio en todo el procedimiento. Entonces, este principio de concentración da una gran ventaja para la sociedad, que es el juicio se va a desahogar rápido, sin tantas cargas y tantas veces que tengo que ir yo a un juzgado, que tengo que ir a diferentes momentos a audiencia, todo en cuando mucho 2 audiencias. Eso genera a la sociedad o a la gente que es parte de los procesos, pues mucha tranquilidad, sobre todo evitamos este desgaste emocional de un juicio o un proceso largo. Y el otro que me gustaría destacar es el principio o la ventaja de la inmediatez. Esto implica que entre las partes y el juez no hay nadie. Es decir, todas las promociones las presenta directamente la parte ante el juez de forma oral. El juez en ese momento permite que la otra parte exponga su oposición en su caso y el juez en ese momento resuelve. Es decir, el juez preside la audiencia, el juez conoce directamente la petición y el juez en ese momento resuelve. Nos olvidamos del trámite de que se presenta el escrito en oficiales de partes, pasa al juzgado, el secretario de acuerdos turna a alguno de sus funcionarios judiciales para un proyecto, regresa el secretario, luego ahí pasa el juez, si estaba bien sale, si no se regresa. Nos olvidamos de eso, ¿sale? Todo se hace de forma inmediata, no hay nadie entre el litigante y el juez. Y eso nos da obviamente resoluciones sumamente rápidas. Ahora, en cuanto a las desventajas, aquí hay varias posiciones del gremio que a mí, en mi muy particular punto de vista, yo no he detectado alguna desventaja que pueda ser patente o trascendente en una forma grave o que sí pudiéramos poner alertas al respecto. Desventaja que podría yo identificar a lo mejor sería el hecho de que el artículo 1390 bis impide o no permite la existencia de recursos ordinarios. Esto es, y la desventaja la encontraría o la podría encontrar yo en entender que la autoridad del juez es un ser humano y como ser humano es perfectible o comete errores, ¿no? Claro. Entonces, al no permitir el recurso ordinario, pues se nos impide esta forma de que se perfeccione esa resolución o que incluso se revoque en el sentido totalmente opuesto. Sin embargo, esta vamos a llamarle prohibición o eliminación del recurso ordinario no impide o no niega la existencia de diversos medios de impugnación, incidentes impugnativos, juicios impugnativos o incluso la garantía constitucional del juicio de amparo. Al final siempre tendremos una forma de oponernos o manifestar nuestra inconformidad en cuanto a la resolución.
no lo puedo identificar fuertemente como una desventaja porque esta falta de recursos va de la mano a lo que ya mencionamos de la concentración y de la inmediatez. Si yo permito impugnaciones, me voy a olvidar de la concentración en todo en una audiencia, claro. Me olvido de que se resuelve al momento, entonces es una por otra. Yo creo que en este momento gana el punto de la ventaja frente a la desventaja. El gremio o algunas partes, algunos colegas litigantes, pues hemos identificado que no se sienten cómodos a lo mejor al expresarse ante el juez en forma oral. Hay veces que, igual como el juez se puede equivocar, el litigante también, y viene en algunos casos un reproche, una molestia, o se hace patente por parte del juez la equivocación del litigante frente a su cliente. Y eso muchos lo advierten como una desventaja. Yo creo que eso no es una desventaja, es a lo mucho un área de oportunidad. Es, maestro, prepárate en estos puntos flacos que hoy tienes, prepárate, desarróllate, para que así puedas prestar también mejor servicio. Entonces, yo esa parte no la vería como desventaja, que es lo que yo mayormente he podido percibir entre mis colegas que no les gusta del sistema oral, además de que todo es, como digo, inmediato, es el momento. Entonces, claro, hay veces que se distraen, están pensando en otra cosa y de repente tienen el uso de la voz y no supieron qué decir, se quedaron callados o, peor tantito, pues hablan lo que se les vino a la mente y salió peor. Eso yo creo que no es una desventaja. Entonces, en términos generales, yo creo que el sistema tiene muchísimas más ventajas frente a alguna desventaja que se le pudiera oponer. Correcto, maestro. Pues utilizó muy bien el principio de concentración en su explicación muy laxa. Maestro Phil, mencionaba ahorita el maestro Guillermo la parte del abogado postulante. Desde su perspectiva como presidente del colegio y estar en contacto permanente con los abogados litigantes, ¿qué ha encontrado usted respecto de estos abogados? ¿El colegio qué ha hecho en cuanto a este esquema de oralidad? Okay, gracias. Pues bueno, reitero el saludo para todos los que nos están escuchando y también agradezco a las personas que comparten el panel el día de hoy, quienes son unos verdaderos expertos. Y retomando un poquito pues lo que ellos hacen referencia, en cuanto ya nos explicó el maestro Carlos un poquito sobre algunas circunstancias del proceso penal o del sistema penal, y ya nos dijo que hay unos medios alternos de solución y son parte o base de lo que es el procedimiento penal. Y bueno, nos explica el maestro Guillermo cuestiones sobre los principios generales que rigen en cualquier oralidad, ¿no? Concentración, inmediatez, publicidad, contradicción, etcétera. Y bueno, precisamente esto nuevo o esta nueva modificación pues nos lleva a que el abogado tiene que sufrir una evidente transformación. Desde el momento en que son modificados todos los procedimientos o lo que nosotros denominamos la adjetividad, pues resulta que tenemos que prepararnos y capacitarnos, ¿sí? Venimos de un tipo de procedimiento, cambiamos a otro procedimiento con otras fases, con otras alternativas, con otras soluciones, y entonces pues tenemos que prepararnos. Y así se dio en la cuestión de la materia penal, que fue la que tuvo la mayor transformación. Pues evidentemente fue una situación complicada y difícil para todos los abogados litigantes, y más a los que pues ya tenían una trayectoria o una historia de litigio, porque tuvieron que cambiar muchísimos paradigmas e incluso muchas percepciones y concepciones que les permitían su desarrollo profesional. Entonces, la capacitación sin duda ha sido el parteaguas para lograr, uno, comprender y entender los nuevos sistemas de justicia, y pues todavía se puso un poquito más complicado porque el nuevo sistema de justicia venía hacia la oralidad. Entonces habría que comprender también todos esos principios de oralidad. ¿Qué sucedió? Aquí nosotros, como una organización civil, Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro AC, pues nos preocupamos y ocupamos de que nuestros agremiados pues tengan todas esas herramientas. Esas capacitaciones y actualizaciones de los nuevos modelos de justicia, en aras pues de prestar mejores servicios profesionales, más efectivos, de mejor calidad, y siempre amparados bajo un código de honor, ética y justicia en su conducta y comportamiento.
Y entonces, pues, venimos desarrollando capacitaciones, venimos trayendo a docentes, capacitadores, catedráticos, que puedan ayudar a compartir su conocimiento y vayan ayudando a que los litigantes tengan una mejor preparación, porque la transformación fue absoluta, fue de forma clara y evidente, y había que cambiar. Y por otro lado, pues también se logró, o se ha ido logrando en el gremio, conseguir esos vínculos con las diversas universidades. Hoy estamos aquí con una gran universidad, que es la Universidad Cuauhtémoc, que por cierto es mi alma mater, ¿sí?, de hace 20 años, y bueno, hemos logrado vincular lo que es las universidades con la organización civil, que es el colegio, pues para poder aperturar y hacer llegar a nuestros agremiados pues esa capacitación, porque se vino un problema, y que no me dejarán mentir, que la capacitación y esa transformación pues lleva implícito el factor económico, ¿sí? Capacitarte y transformarte tampoco es nada gratuito, sí, claro. Y entonces se había que hacer. Quisiera, no sé cómo voy en tiempo, pero quisiera hacer un poquito de referencia a que en materia penal hubo también, en la materia penal hubo también un acercamiento con, o ¿qué podríamos decir?, un granito de arena entre la organización civil y el Estado. En materia penal, aquí en Querétaro se creó, dentro de lo que fue todo el modelo de sistema de justicia penal, y aquí se le denomina Sistema de Justicia Penal Cosmos, se creó un apartado que se le denomina la subrogación. ¿Qué es la subrogación? La subrogación es cuando el Estado le transmite o le cede la facultad de atribución que tiene, ¿sí?, de darle servicio jurídico gratuito a las personas en la materia penal. Y si le quitamos el factor temático, pues, y para poderlo entender de forma coloquial, podríamos decir, es decir, el Estado tiene la obligación de nombrar un defensor de oficio a una persona que se le imputa, ¿sí?, algún hecho delictivo. Es una obligación constitucional que tiene el Estado. Mas, sin embargo, a través de este modelo se creó esa figura que se llama subrogación, donde le puede delegar por ley a un particular la defensa, ¿sí?, de una persona a la que se le está imputando un hecho delictivo. Y entonces a esa persona se le denomina abogado subrogado, porque el servicio que está dando, si bien es cierto, lo hace bajo sus principios de profesionales, de ética, pues representa en el ejercicio profesional al Estado. Y entonces eso permitió que el Estado pudiese dar capacitación, ¿sí?, a muchos abogados agremiados. Eso nos quitó, en cierta manera, podríamos decirlo, alguna carga en lo económico, porque el Estado pues no tiene la obligación de capacitar a los profesionistas. Si no, imagínense, si el Estado capacitara, pues entonces todo dirían, dame cursos, dame clases, sígueme preparando. No, el Estado tiene una obligación y llega hasta determinado momento, ¿sí?, que es la educación media superior, y después ya vienen las licenciaturas, y puede optar por la pública o puede optar por la privada, pero no es una obligación del Estado, y así fue como logramos esta figura de la subrogación y recibir capacitación. Entonces, en resumen, podríamos decir que el abogado se tuvo que capacitar y actualizar para entrar en estos nuevos modelos de oralidad, tanto civil, familiar, mercantil, y pues bueno, dejaré para mi segundo apartado el por qué considero el parteaguas, que es el sistema penal acusatorio, el que nos va a permitir crecer en toda la oralidad, en los diversos juicios y procedimientos de toda índole. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Pues yo les voy a hablar un poquito de lo que es los principios en la oralidad familiar, que así como decía el maestro Guillermo, que son maestro Carlos, maestro Fir, son los mismos que tutelan en la oralidad en todas las materias. Sin embargo, creo que preponderantemente el principio de igualdad de partes es muy importante en la materia de oralidad familiar, sin dejar presente que vamos a tener grupos especiales
que les llamamos grupos vulnerables, como son niños, mujeres, ancianos, enfermos, que este principio los va a seguir protegiendo, pero este principio de igualdad atiende a la parte procesal, sin, insisto, dejar de lado esta intersección de estos grupos vulnerables. Lo que significa que las partes tendrán los mismos derechos procesales o sustantivos respecto de las peticiones que hagan al juzgador. En ese principio también de contradicción que asertivamente hablaba el maestro Guillermo. Otro de los principios que a mí me parece fundamental es el principio de concordia, o también llamado de buena fe entre las partes. Este principio atiende a la necesidad de que las partes o los abogados litigantes incluso ya no permitamos esta destrucción social en el juicio, porque era muy común que dentro de un procedimiento familiar pues se daban hasta con la cubeta o se siguen dando hasta con la cubeta y tomando a los niños como carne de cañón o como una herramienta económica. Y esto precisamente, este principio de concordia ya nos permite llevar un juicio, si bien es cierto contencioso, nos permite llevarlo de manera un poquito más sana, en la medida de lo posible, más laxa, en la que los litigantes no necesariamente tienen que ir a destruirse, a atacar uno al otro. Siempre les pongo un ejemplo muy fácil. Cuando se están peleando custodias, lo que comúnmente hacemos los abogados es pedirle la historia a nuestro cliente, es decir, por ejemplo, si yo represento al señor, pues voy a empezar a atacar a la mamá. Y si el maestro trae a la mamá, va a tratar de defenderse y atacar al papá, tratando de decir que es el tal o cual, que es un borracho, que le pega, que ella está loca, infernada, y de agresiones bastante subidas de tono. Sin embargo, el artículo 261, fracción quinta, en su segunda parte, por ejemplo, dice que los cónyuges tendrán la custodia del hijo, que el hijo estará bajo la custodia de los padres que no representen un riesgo para el menor. O sea, no dice que tú tengas que demostrar que el otro está loco o que tiene una problemática, sino demostrar que tú tienes esa capacidad más apta para que el menor no corra un riesgo en su desarrollo psíquico, emocional o físico, o en su salud. Luego, entonces, aquí este principio nos dice que hay que procurar demostrar nuestros hechos sin atacar o agraviar al otro. Este principio también permite, por ejemplo, que en las demandas de divorcio, aunque ya sin causado, cuando hay hijos que se tiene que resolver esa situación de los hijos, bueno, pues se oferta dentro de la misma demanda un convenio. Esto lo hacen ya muchos estados, aquí en Querétaro también ya muchos abogados lo han estado intentando, y esto facilita las cosas porque genera un allanamiento de manera a veces natural al convenio, y se hace una junta de conciliación en el que se afinan esos puntos y adiós litigio. Como decía el maestro Guillermo, lo podemos acabar en un mes, mes y medio el procedimiento, porque ya no hay la necesidad de denostar a la otra parte. Entonces este principio es muy muy importante de inmediación, evidentemente, porque el juez está en cada audiencia y va a resolver lo que él de manera personal está viendo, y no nada más lo ve en el papel. Entonces me parece que estos principios también, además de los tres que mencionaba el maestro Guillermo, son muy importantes y hay que entenderlos, sobre todo los abogados litigantes, que a veces somos los que descomponemos los juicios o las conciliaciones, y aquí también se prevalece la conciliación en cualquier etapa del juicio. Antes del dictado de sentencia existe la posibilidad de la mediación. Entonces voy a dar el uso de la voz al maestro Carlos para que ahora nos platique. Mencionaba, maestro, ese rato un tema bien interesante y me gustaría que profundizara en eso, que son las medidas cautelares en materia penal, porque escuchamos allá afuera todavía palabras como fianza, o alguna otra que ya no necesariamente los tenemos en este nuevo sistema. Por favor, maestro. Claro que sí, maestro. Sobre el tema de las medidas cautelares, primero, pues para entender todos de qué nos referimos con estas medidas cautelares. La medida cautelar es un mecanismo que tiene el Estado para poder garantizar durante un proceso tres cosas. La primera, que el imputado no se vaya a sustraer de la acción de la justicia. La segunda de ellos, que esté garantizada la seguridad de la víctima, ofendido o los testigos que participen en la misma. Y la tercera, que no exista ningún tipo de obstaculización durante la investigación. Básicamente para eso son las medidas cautelares. Estas medidas cautelares las va a dictar un juez de control durante una audiencia inicial, y ahí tengo que meter otro concepto. Esta audiencia inicial implica que una vez que el Ministerio Público considera que tiene elementos suficientes para poner en conocimiento del juez unos hechos delictivos en razón de los datos de prueba con los que cuenta, lo lleva ante el juez y se le formula una imputación. Se le va a decir a la persona cuál es el hecho concreto por el cual está siendo investigado. Y durante el seguimiento de este proceso es que va a tener vigencia
estas medidas cautelares. Es decir, hasta que el juez de control tenga conocimiento del hecho delictivo y hasta que lleguemos a una sentencia, van a seguir rigiendo estas medidas cautelares. El artículo 155 del Código Nacional hace una distinción de por lo menos 14 medidas cautelares distintas. Es decir, contrario a lo que se piensa, no nada más existe la prisión y la garantía económica, de la cual me ocupo ahorita, que fue el motivo de la pregunta particular, sino que tiene una serie de diferentes disposiciones, diferentes medidas que brindan seguridad a la víctima, al ofendido, a los testigos, o que buscan evitar la sustracción del imputado o bien la obstaculización de la investigación. En este sentido, estas medidas cautelares deben de ser dictadas conforme a 3 principios particularmente: el de proporcionalidad, necesidad y mínima intervención. ¿En qué sentido? La medida cautelar debe de ser la necesaria. Por medida cautelar vamos a entender una serie de restricciones: de no ir a un lugar, de no salir de un lugar, de entregar una garantía económica a través de un depósito, una hipoteca, una prenda o bien una fianza, que es una forma en la cual se puede constituir esta garantía económica, que puede incluir la prisión preventiva, que puede ser la vigilancia de la autoridad. Es decir, hay un sinfín de circunstancias y herramientas que tiene el juez para poder garantizar los 3 objetivos que dije cuando comencé. Por lo tanto, la medida cautelar debe de ser la necesaria, es decir, que del cúmulo de herramientas que tengo únicamente aplique las que verdaderamente garanticen estas 3 circunstancias. Si no existe riesgo para la víctima o para el ofendido, pues no vamos a dictar una medida cautelar que vaya enfocada a proteger la seguridad de un testigo, de un ofendido. Si no hay riesgo de sustracción, pues no vamos a hacer una medida cautelar que vaya enfocada a este riesgo de sustracción. Por lo tanto, debe de ser la necesaria. Y va de la mano con la mínima intervención, que quiere decir que tenemos que imponerle al imputado la medida cautelar menos gravosa. Contrario a lo que cultura mexicana yo quisiera llamarle, en el que cometen un hecho delictivo y las personas que son ofendidas o víctimas de ese hecho delictivo, lo primero que quieren es ver a la persona en la cárcel. O sea, lo primero que tienen es: yo no quiero que me pague, a mí lo que me interesa es que esté en la cárcel. Y no se trata de esto. Porque el hecho de que nosotros tengamos a mucha gente en la cárcel, aparte de ser una carga para el Estado, no soluciona el conflicto de raíz. Retomando lo que decía en la primera parte de la intervención, la intención es que se solucione el conflicto y que lleguemos a justicia restaurativa en la que nos coloquemos en el Estado de Derecho en el que estábamos previo al hecho delictivo. En este sentido, la medida cautelar va de la mano. No tiene caso tener en prisión preventiva a una persona durante todo un procedimiento si vamos a terminar solucionándolo a través de un medio de solución alterna. Entonces, se debe de privilegiar cualquier otra sobre la prisión preventiva. Y hablando de la prisión preventiva, el juez valora las circunstancias del hecho delictivo particular para determinar si la prisión preventiva es la única forma de poder garantizar cualquiera de los 3 objetivos mencionados principalmente. Sin embargo, por disposición de la Constitución, se establece que el juez de control deberá dictar de oficio esta prisión preventiva de acuerdo a un catálogo de delitos que nos establece la propia Constitución. Y ahí, personalmente, considero que este es un desatino de la Constitución, porque si la intención precisamente es despresurizar el sistema y evitar que la mayor cantidad de personas estén privadas de su libertad, y atendiendo a los principios de presunción de inocencia y mínima intervención, yo no puedo dar por hecho que este catálogo de delitos sea básico para decir: te imputamos este hecho, no te hemos demostrado nada y ya estás en prisión preventiva. Personalmente considero que sí debe existir la prisión preventiva, pero debe de ser valorada en todos y cada uno de los casos, es decir, que no existiera un catálogo. Contrario, bueno, a la tendencia que se está viendo ahorita, en el que la gente, por el contrario, lo que quiere es meterle más al catálogo. De tal suerte que si empezamos con aproximadamente 7 o 8 delitos, ahorita tenemos un catálogo de por lo menos 15. 14, 15. Y en situaciones completamente absurdas, en las que podemos tener delitos cometidos con un arma en la que no existe ni siquiera un lesionado y la persona va a estar privada de su libertad y las condiciones propias del hecho pues no hacen que esta persona vaya a prisión y durante todo el procedimiento va a estar en prisión. Entonces, la medida cautelar es, repito, el medio para garantizar. Y durante este proceso se puede solicitar la modificación de estas medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Que si durante el proceso varían objetivamente las condiciones que tenía el imputado, que lo obligaron al juez o facultaron al juez para otorgar estas medidas cautelares, puedan cambiar con el proceso. Y finalmente, estas medidas cautelares
culminan precisamente con la sentencia, en la que tendremos una sentencia absolutoria o condenatoria y ya hablaríamos de una ejecución de sentencia o propiamente de una absolución, maestro. Muchas gracias, maestro, muy claro. Maestro Guillermo, hablabas de la concentración de esta audiencia preliminar y esta audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio es el desahogo de las pruebas, entiendo. ¿Cómo es este desarrollo, maestro? ¿Es igual que la etapa escrita? ¿Cómo se desarrolla? Platícanos. Es básicamente diferente en todos y cada uno de los aspectos del desahogo, incluso en algunos casos de la preparación. O sea, estamos en un escenario completamente distinto cuando vamos a desahogar o preparar nuestras pruebas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, en primer punto, en cuanto a la preparación, encontrábamos en varios asuntos que lo que hacían los jueces por carga de trabajo es, pues te señalo 5 o 6 días de audiencia para el desahogo de una prueba cada día, ¿vale? Eso en legislaciones como la que tenemos aquí en el Estado pasa. Sin embargo, bueno, había otras como la Ciudad de México o Estado de México que señalaban una audiencia de pruebas para todas, pero bueno, en el caso Querétaro así pasaba. ¿Qué pasa ahora con esta audiencia de concentración? Primero, todas se desahogan en la audiencia y todas son responsabilidad del que las ofrece. Vamos a partir de que si no se desahogó esa prueba, es por tu culpa, no culpa del Estado. En su caso, a lo mejor tendrás que demostrar en casos muy particulares por qué no se pudo desahogar, pero sí tienes que haber demostrado haber hecho todo lo necesario para que se desahogara, ¿no? Ahora, en cuanto a pruebas en particular, vienen cuestiones, o ya se están más bien dando cuestiones de desahogo que a mi parecer son mucho más padres, mucho más emocionantes, porque vamos a evitarnos muchos de estos rigorismos técnicos que había, y lo más claro es, por ejemplo, la prueba confesional. ¿Qué hacíamos en la confesional? Bueno, era o exhibes tu pliego de posiciones con una afirmación muy puntual de un hecho propio y la persona decía sí o no. Si además quería decir algo, bueno, podía aportar algo, pero era un examen de verdadero y falso, ¿no? En eso se concentraba esta prueba confesional. Pero ahora ya cambia. Ahora la prueba confesional va más enfocada a la que conocíamos como la declaración de parte. La prueba confesional pasa la persona que va a absolver y se le preguntan o se le hace un interrogatorio oral y abierto. Le puedo preguntar lo que sea, de la forma que sea, obviamente guardando educación, respeto, todo eso, sí, pero claro, preguntarle todo lo que quiera, siempre y cuando esté enfocado a hechos propios de la persona. Pero ya nos olvidamos de que es que la formulaste en un sentido que no está claro, la formulaste en sentido negativo, son más de un hecho, entonces ya las preguntas pueden ser totalmente abiertas, la única restricción, que sean cosas propias de la persona que va a responder. Entonces eso te da mucha mayor amplitud. Genera también que el juez pueda cuestionar a la persona que está absolviendo, a la parte directamente, ¿no? Eso en cuanto a lo confesional. Y había otra cosa muy particular, que si tú no exhibías tu pliego de posiciones y no iba a la otra parte, pues con la pena no puedes declarar la confesa. Como ahora son verbales, no exhibes ningún pliego antes de la audiencia. Claro. Y si no va la persona, todo lo que tú querías acreditar con esa prueba se tiene por acreditado, salvo prueba en contrario. Y aquí viene un punto también importante. En el momento de que tú ofreces la prueba, hay una obligación procesal, una carga procesal, que es decir, ¿por qué o qué pretendes probar? Entonces, desde nuestro ofrecimiento tenemos que decir o preparar en qué sentido va a ir la declaración de confesión ficta, ¿vale? Otra que es muy interesante, que a mí en lo particular me parece la más interesante, es la prueba pericial. En la prueba pericial ya nos olvidamos de todas esas formalidades, primero para poder tener un perito. Es decir, que el perito fuera, que aceptara el cargo, que manifestara que conocía perfectamente y puntualmente todo lo que iba a versar. Si un requisito te faltaba de ese escrito, vaya, adiós con tu prueba. Ya nos olvidamos de eso. Simplemente le anunciamos en el ofrecimiento de prueba al juez: ¿quién es mi perito? ¿Cuáles son sus condiciones técnicas, su cédula profesional, su domicilio, requisitos de identificación del perito únicamente? Y es mi obligación presentar al perito el momento de la audiencia. Y el perito va a llegar con un dictamen que tiene que entregar por escrito a cada una de las partes, pero el desahogo de la prueba no va a ser sobre el dictamen que presente. El perito va a pasar ante el estrado, ante el juez, y le va a exponer únicamente sus conclusiones. O sea, no puede leer su dictamen, no puede leer sus conclusiones, sino va a explicarle al juez por qué llegó a la conclusión que al final en el dictamen está presentando ahí. ¿Y qué pasa? Que las partes en ese momento, al terminar la exposición del perito, podemos cuestionar.
y podemos cuestionarlo desde su aptitud como perito, es decir, sus capacidades técnicas o profesionales como perito, y además de aquellos puntos particulares que no fueran claros en su exposición. ¿Qué pasaba antes? Que tenemos un perito de una parte, exhibe su peritaje, tenemos el perito de otra parte, exhibe su peritaje, si son contradictorios, el juez señala otro perito y entonces busca el perito, señala lo que acepte y rinde su peritaje. Son los tres totalmente distintos. Pide una junta de peritos, una prueba pericial te puede tardar 6 meses. Ya no, ya nos olvidamos de todo eso. El perito tercero sigue existiendo. Y el que llega a ver al tercero primero, ¿no? Y el que llega, sí, no faltan aquellas buenas mañas. Malas prácticas. Exactamente. Impulso procesal se llama. Pero efectivamente lo que va a pasar es, de la mano también de la inmediación, el juez en el momento conoce, ve qué le dicen los testigos y ahí tiene perfectamente la idea de saber si necesita un tercero o no lo necesita. Entonces, esa a mí me parece que es la prueba mucho más interesante a como estaba antes en el sistema o en los juicios ordinarios de cualquier naturaleza. La testimonial realmente es sobre los mismos términos, ¿no? Entonces, esas son las dos pruebas que a mí en lo personal me llaman mucho la atención, son muy padres desahogarlas y obviamente al momento en que se destrabe esta situación de contingencia, es muy recomendable que estudiantes o abogados vayamos y veamos esas audiencias porque se puede aprender mucho de ellas. De ellas, claro que sí. Maestro, muchas gracias, muy puntual también como siempre. Maestro Fir, querías puntualizar respecto del parteaguas, le llamabas tú, en la materia de oralidad en materia penal. Adelante, por favor. Bueno, yo desde mi punto de vista considero que el hecho de haberse instaurado esta reforma y establecer a un 100% la justicia oral en la materia penal, pues nos va a permitir desarrollar de manera más pronta y rápida la oralidad en un 100% en diversas materias como familiares. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya hay algunos procedimientos del orden mercantil o civil o familiar con cierta oralidad, también lleva implícito todavía esa cuestión mixta. Y creo que no debemos de seguir en esa sintonía, debemos de cambiar a la oralidad en su 100% en los procedimientos. ¿Y desde qué perspectiva quiero tener esta afirmación? Pues es desde la perspectiva que es más favorable esto para la ciudadanía, para el mismo ejercicio profesional. Hoy en día, y sin que me quiera meter en muchos problemas, y viviendo esta situación de salud en el mundo, y pues bueno, aquí en México, pues ya nosotros malbaratamos la cuestión de la salud con los médicos, porque pues evidentemente y ciertamente pues sí era caro el médico, pero pues también no era la idea de sacar médicos al por mayor, médicos sin criterio, médicos sin estudios, médicos sin preparación y tener médicos en todas las farmacias. Y bueno, que ahí tienen pegado, no digo que todos tampoco sean malos, pero quiero poner esa analogía de la salud ahora al sector jurídico, porque posterior a una situación como la que estamos viviendo de esta pandemia, pues seguramente después viene tanto los problemas económicos y después de los problemas económicos vienen los problemas jurídicos. Eso es evidente que van a venir los problemas jurídicos y pues entonces, si hacemos analogía, no podemos estar malbaratando tampoco el ejercicio profesional del abogado. ¿Y a qué es a lo que voy? Nosotros con la oralidad, vinculando estos dos factores, con la oralidad no hay vuelta de hoja. Se tiene que ser un verdadero profesional. No hay tiempo de reacción, no hay tiempo para ir y decirle, oye, mira mi escrito, oye, analiza, oye, le voy a dar una checada, oye, vuelvo a checar si en el artículo tal si viene esto, o es la acción que quiero, o déjame, o llega el cliente y, oye, abogado, te quiero preguntar esto y te quiero de esto y esto, déjeme ver qué tipo de demanda. No, aquí el profesional es aquel que está preparado, que está capacitado, siempre he pensado que el abogado debe tener también ciertas cualidades, habilidades y aptitudes
para su ejercicio profesional, y no se diga el litigante. Entonces, en cúmulo todas esas destrezas, esa debida capacitación, pues solo se puede comprobar de forma fehaciente en esa oralidad. Es decir, todo eso que que se vaya a pretender malbaratar, ¿sí? Con educación que no sea de nivel, con educación que no sea de calidad, con una capacitación según existente y sin las horas que deben de corresponder, sin una debida instrucción de cada abogado, entonces pues no va a funcionar ese ejercicio profesional en un sistema oral, y no me dejarán mentir los expertos. Ahí serían destrozados todos, ¿sí? Creo que nosotros, como profesionistas del derecho, también nos ayudaría a seguir creciendo y seguir formándonos. A la ciudadanía tendrían la certeza de que su abogado está debidamente preparado y capacitado. Son grandes puntos porque ya lo explicaron ellos, los principios que rigen la oralidad, a eso nos llevan, a tener la debida certeza de que los abogados están preparados. Porque va a ser muy grave, demasiado grave, así como es, y hoy lo vemos en la salud, un mal diagnóstico que te lleva a la muerte, así va a ser un mal juicio, una mala presentación de demanda, un mal ejercicio de una acción, así va a ser de grave en deteriorar el patrimonio, en privar de la libertad a una persona, en no resarcirle de sus derechos, en no hacerle cumplir sus obligaciones a otra persona. Va a ser una cuestión que nos lleve a situaciones más complicadas por un indebido ejercicio profesional. Creo que la oralidad, sin duda, nos permite ser abogados más profesionales, y reitero, el hecho de que se haya dado la justicia penal debe ser el parteaguas para poder implementar la justicia oral en todos los procedimientos y no tenerlos de forma mixta. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Fíjense, amigos, que mencionaba ahorita el maestro Carlos respecto de sus medidas cautelares que tendrían que ser muy adecuadas al caso concreto, a esas necesidades específicas de tanto el imputado como del hecho delictivo. En materia familiar sucede exactamente lo mismo. Nosotros como abogados tenemos que aprender a interseccionar para que el juzgador pueda decidir o dar una resolución más apegada a derecho. ¿Y qué es esto de la intersección? Bueno, pues es partir el caso de forma específica, hacer un análisis específico para no tomar medidas genéricas. Voy a dar un ejemplo que siempre he mencionado ante el mismo tribunal de forma respetuosa, pero que no estamos de acuerdo necesariamente. Por ejemplo, el otorgamiento de una medida provisional de alimentos. Si la medida es a porcentaje, pues siempre se van por un porcentaje genérico, sin analizar o interseccionar si ese beneficiario o ese menor realmente tiene esa necesidad de ese 30 o 35% o requiere menos o requiere más, porque no se hace ese análisis. Pero el problema de este no análisis es que los abogados no lo hacemos desde la demanda. Es decir, si nosotros construimos la demanda exponiéndole las circunstancias específicas de las necesidades de este menor, la capacidad económica del deudor alimentista y ese principio de proporcionalidad que debe regir, pues entonces el juzgador seguramente va a resolver de mejor manera. Pero esta es responsabilidad de nosotros, porque tampoco lo hacemos. Y no solamente en una cuestión alimenticia, sino en una cuestión de alimentos, en una cuestión de custodia, en una cuestión de convivencias. Muchas veces, por ejemplo, anteriormente eran muy reacios los jueces a permitir convivencias a través de videollamadas, por ejemplo, o correo electrónicos, o el Zoom que ya existía, el Meet, todo eso. Y hoy en día esta necesidad de salud pues ha hecho que estas convivencias ya se puedan facilitar de mejor manera, ¿no? Entonces hay que utilizar también en esta intersección nuevas herramientas en la construcción de las necesidades para nuestras medidas cautelares o, en su caso, también definitivas. Pero insisto mucho, esto es un tema de los abogados, que nosotros al construir nuestra demanda demos toda esa información partiendo del acervo probatorio. Esto es bien importante porque muchas veces aventamos la historia y aventamos nada más, como siempre, confesionales, testimoniales y algún otro informe y actas y se acabó. Y no, hay que buscar otros mecanismos que nos permitan generar esta intersección para que el juzgador pueda
decidir o resolver de mejor manera. Pues vamos a dar espacio a las preguntas del público y atendiendo a la pregunta, nuestro panel de expertos se le va a canalizar. Por ahí nos preguntan, Israel dice, a pesar de la oralidad en el sistema penal, ¿aún es factible que la Fiscalía siga teniendo el monopolio del ejercicio de la acción penal? Híjole, es una pregunta muy interesante. Maestro Carlos, usted estuvo en la Fiscalía, yo creo que esta pregunta tiene una recta para usted. Sí, y no fue curva, esa fue Esa recta. fue recta, sí. El monopolio de acción penal. Mi primera respuesta sería no, porque el Código Nacional contempla que los particulares bajo ciertas condiciones puedan ejercer la acción penal. Es decir, y traduciendo un poquito la pregunta es, ¿quién puede acudir ante un órgano jurisdiccional a poner en conocimiento hechos constitutivos de delito y que se castiguen estos hechos constitutivos de delitos? En primer término, los particulares, el Código Nacional los faculta para que lleven a cabo estos procedimientos bajo ciertas circunstancias y solo ciertos tipos de delitos. Por eso la respuesta de entrada sería no. No nada más el Ministerio Público puede realizar este ejercicio de la acción penal, también lo puede hacer un particular. En ley. Pero de facto es sumamente complicado que un particular pueda realizar actos de investigación tendientes a esclarecer el hecho si no tiene la infraestructura que tiene el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que terminaríamos por economizar el derecho penal y solamente las personas que tengan la capacidad económica de solventar una investigación del nivel de un Ministerio Público, pagar peritos, pagar informes, N cantidad de cosas que pudiera conllevar esto, accedan a este tipo de justicia particular penal, vamos a llamarle así, porque es precisamente acción penal por particulares. Entonces, contestando concretamente la pregunta, la respuesta sería no, nada más el Ministerio Público puede ejercer la acción penal, también lo puede hacer un particular, sin embargo, yo veo en el ejercicio muy complicado que los particulares puedan ejercer la acción penal. Muy bien, maestro, gracias. Jessica nos pregunta, ¿la pérdida de la patria potestad extingue las obligaciones? No, precisamente, bueno, esta ya me la tomé yo por la razón de la materia, una disculpa. No las extingue, de hecho, precisamente ese es su fin, que no se extingan las obligaciones. La pérdida de la patria potestad a veces se confunde un poquito. Voy a muy rápido decir, es la representación jurídica de los intereses de menores. Esta es ejercida de manera natural por los padres y a falta de los padres o imposibilidad de su ejercicio, la tendrán los abuelos. México es el único país en el mundo que absurdamente tiene esta doble patria potestad, pero no me pregunten por qué. Y entonces es la representación de los derechos y obligaciones de estos menores. Luego entonces yo como padre de familia, yo voy a responder de las obligaciones de mis hijos y tutelarlo en sus derechos. Si por alguna razón se me es suspendida la patria potestad o se me es retirada la patria potestad, pierdo los derechos que yo como padre tengo respecto de mi hijo, pero no pierdo las obligaciones, esas me las sigo quedando. O sea, le sigo teniendo que pagar pensión alimenticia, sigo respondiendo si comete algún hecho delictivo o una reparación del daño. Voy a seguir teniendo esa obligación de reparar el daño. Pero un derecho, por ejemplo, de administrar sus bienes, eso ya no lo voy a tener. Entonces, no se extinguen las obligaciones, no se extinguen las obligaciones, los derechos del padre hacia el hijo sí se extinguen. La siguiente nos dicen, ¿se puede demandar la pérdida de la patria potestad como los padres solo depositan alimentos en juzgado cada vez que ellos quieren, solo para tener constancia de cumplimiento? Esta se la va a pasar a Memo, que también conoce de materia familiar. Memo, nos preguntan, ¿se puede perder la patria potestad porque solamente depositan para tener las constancias de depósito? A ver, es que la característica particular del alimento es darle al menor todas las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse. Es decir, si yo voy y deposito cada semana 20 pesitos, pues obviamente esa no es una cantidad que sea necesario con la que el menor pueda subsistir en todo lo que conlleva el alimento, vivienda, exacto, propiamente dicho los alimentos, educación, útiles escolares, diversión, es decir, no, los alimentos que vamos a decir aquí, que se consignan, porque esa es la forma en la que se puede hacer, tienen que ser correspondientes a la necesidad del menor. O sea, la constancia de cumplimiento o la constancia de la consignación no te libera del pago de una obligación, sea la obligación que sea. Pero aquí, tomando en cuenta el alimento, además, pues debemos atender a la razón de ser o para qué son los alimentos. Entonces, el simplemente depositar de vez en cuando, mensualmente,
una cantidad que a mí me parece cómoda o que simplemente lo hago para que no pierda patria potestad o no pierda derechos, es una situación ilógica que va contrario a la naturaleza del alimento y efectivamente el depositar lo que uno quiere no te da, digamos, derecho a que no pierdas la patria potestad. Claro. Abordando lo que dice el maestro Guillermo, el código del 440 de la fracción segunda se me ha movido, refiere a un periodo de tiempo. Si no se deposita en un periodo de 60 días, perdón, un periodo de 90 días, entonces hay lugar a la pérdida de la patria potestad. Bien, la siguiente pregunta, nos pregunta Daniel, dice, en materia penal, esa la vamos a dejar al maestro Fir, ¿en qué cosas pudieron llevarse a cabo la suspensión de en qué casos pudieron llevarse a cabo la suspensión de este procedimiento? No. Me imagino que se refiere a cuándo se puede suspender el procedimiento. Yo creo que habla de la suspensión condicional. De la suspensión condicional, yo creo, maestro. Aquí se la paso al maestro Carlos. Maestro Carlos, adelante, maestro Carlos. Ya nos los dijo ahorita los Esa fue parámetros. curva, maestro, porque iba para allá y luego me la regresaron otra vez. Quiero pensar que la pregunta es suspensión condicional. ¿En qué casos? Básicamente en aquellos delitos cuyo término medio aritmético no supere de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si la suma de la pena menor y la pena mayor en promedio no exceden sus 5 años, podemos suspender el proceso y someter a una persona a ciertas condiciones particulares para extinguir el procedimiento penal, se paga la reparación del daño y tiene efectos de sentencia absolutoria, por lo tanto es como si no hubiera existido procedimiento penal alguno. Muy bien, gracias, maestro. Dice, nos preguntan, en la nueva reforma, ¿qué habrá en la oralidad mercantil? ¿Todo se llevará oralmente o qué ventajas o desventajas se encuentran? Maestro Memo ya lo refirió, pero si nos gusta nuevamente responder. Sí, bueno, primero que nada, a ver, esta reforma no es nueva. Esta reforma es del 2012 que se ha venido implementando paulatinamente con cierto, digamos, alcance en cuanto a la prestación económica reclamada. Eso es lo primero que me gustaría destacar. Igual que en materia penal, no son cosas nuevas, sino que ha tenido una implementación gradual. Ahora, en materia mercantil tenemos vamos a llamar que es un tipo de naturaleza en cierta forma mixta, porque tenemos la demanda en forma escrita, la contestación en forma escrita, la vista con las excepciones y defensas que hubiera puesto el demandado también es en forma escrita, y a partir de ahí iniciamos con todo el procedimiento ya oral. ¿Qué me gustaría a mí, a cuestión personal, es que se hubieran o transitar a modificar esta parte escrita para también hacerlo oral en la forma en que se pueda, haciendo el símil con el procedimiento penal y tomando la experiencia del procedimiento penal, aunque hay ciertas cosas que aún la Fiscalía debe hacer por escrito y presentarse por escrito y dar la vista a la persona que vayan a vincular al procedimiento. La mayoría de los actos se hacen de forma oral. Creo yo que sería bueno empezar poco a poco a ir generando estas reformas igual, con cierta transición, para que todo se pueda volver de forma oral. Creo yo que esa es la tendencia incluso que se está buscando. Correcto, maestro. Muchas gracias. Nos preguntan, en oralidad familiar, ¿qué otros casos se llevan en oralidad familiar? Llámese incidentes como pago de alimentos, etcétera. Bueno, esta pregunta la voy a responder desde dos aristas, el Estado y otros estados que ya llevan más tiempo con oralidad. Nosotros, propiamente dicho, incluso en nuestra legislación, no tenemos esta parte de oralidad como tal, como proceso como tal, no lo tenemos. Sin embargo, ha habido 2 juzgados, se han incorporado algunos 3 o 4, tratando de implementar este sistema. Entonces, aquí les podré decir que tenemos un sistema unos orales y otros mixtos, y luego unos no sabemos, ¿no? Pero en otros estados sí se lleva esta parte de oralidad concentrada en las mismas etapas que tú mencionabas, Memo, en la parte de la preliminar y la audiencia de juicio. Y los incidentes se resuelven igual al momento, se presentan de forma oral en la audiencia, particularmente en la preliminar, porque se revisan medidas cautelares y excepciones procesales, los presupuestos procesales, y ahí es donde se presentan de forma oral, y ahí mismo se da vista por el principio de contradicción en otra parte, y ahí mismo resuelve el juzgador. Guanajuato lo hace muy bien, Nuevo León lo hace excelente, Morelos lo hace muy bien, el Estado de México, Ciudad de México lo hacen también asertivamente, y aquí se está empezando a hacer, creo que de forma asertiva, de forma gradual, como dice el maestro Guillermo. Sí, vamos a otra, dice,
Rosario nos pregunta, ¿puedo demandar alimentos sin divorciarme, Memo? ¿Te la paso a ti? Sí. Sí, los alimentos no tienen una naturaleza o no son un accesorio del matrimonio. Los alimentos es una imposición, vamos a llamarle, de carácter solidario, en el que la persona, el acreedor alimentario, deberá proveer a su deudor alimentario. Lo más común, cosas para que el hijo pueda entonces desarrollarse, pero el alimento también puede ir de hijos hacia papás, cuando ya obviamente el hijo es mayor de edad, ya tiene medios, y el padre a lo mejor por su desarrollo de vida, por su edad, por alguna enfermedad, ya no puede valerse por sí mismo. Entonces el alimento puede venir del hijo al papá. Es decir, los alimentos no nacen a raíz del matrimonio, los alimentos nacen a raíz de un esquema de solidaridad y de aportar a la persona que representa algún vínculo hacia mí, pues poder sacarnos entre los dos adelante. O sea, incluso hay constitución de familia sin que se dé a través de matrimonio, como es el concubinato. Exactamente, entre los concubinarios existe una relación más de parentesco. Y si me apuran, figuras internacionales como la familia ampliada o la familia sustituta, ahí se deben alimentos, también no es nomás la familia tradicional, acertadamente. Muy bien, gracias, maestro Guillermo. Nos preguntan, ¿cuál es su opinión sobre el catálogo de delitos que requieren la imposición de prisión preventiva? Nos pregunta Ingrid. Maestro, adelante. Ya lo contestó. Pues ya hizo referencia ahorita el maestro Carlos. Es que no alcanza a leer la pregunta. ¿Qué es tu opinión sobre los el catálogo de prisión preventiva oficiosa? Yo sería de la idea que no debería existir. No sé, digo, aquí podrá haber opiniones diversas. No sé, maestro Fi, pero mi opinión es comparto que la idea del maestro Carlos. Hace rato hizo referencia específicamente a esa pregunta. Sí. Ajá, donde ya hizo referencia a que él considera que se debe hacer un análisis de cada hecho delictivo y no tener un catálogo en específico sobre cuáles merecen prisión preventiva oficiosa o no lo tienen. Comparto la misma idea. Sí, no prejuzgar, ¿no? Ahí. Exactamente. Muy bien. Una vez dadas las convivencias con los menores, el padre o madre solo asiste una vez a ellas y ya no asiste a las siguientes, ¿se suspenderán en su totalidad la convivencia? ¿Quieres responder o me...? Sí tengo una respuesta, pero si quiere alguien más... yo lo vi con intención, maestro. Es que restringen la pregunta, responder las preguntas de casos concretos, luego es complicado porque las restringen, pero bueno, después de la pregunta, pues pudiese llegar a ser eso una causal de revocarle el derecho de convivencias por incumplir con el régimen de convivencias establecido. Sí, incluso se puede suspender, ¿no? Las puede suspender el papá que tiene la custodia y aquel que venía a la convivencia no viene de manera en los horarios y fechas que se le indicaron, y ya la acredita además que sí no se han llevado a cabo, sí sería un motivo de suspensión. Y ahí mismo, ¿hay un límite? Yo no conozco mucho la materia familiar, pero hay un límite, o sea, es decir, falta la persona una vez o dos veces y ya, o ¿cómo? No, pero si no la justifica también exacto. La parte que es la que permitía o la que tenía que llevar al menor, pues también le va a decir al juez, ¿sabes qué, juez? No hay una falta de interés por parte del padre que no acude a las convivencias, no te justifica el por qué no va, y entonces el juez, teniendo esas circunstancias, pues puede emitir la modificación. Y a contrario censo es importante resaltar, porque esto es un tema muy común, es importante resaltar que el derecho de la convivencia es del menor, no es del papá. O sea, no es mi derecho yo, papá, ver y convivir con mi hijo. Aunque está contemplado en el Código Civil de nuestro Estado, en realidad este es un derecho de interés superior del menor concentrado en legislaciones internacionales o convenios y tratados. Entonces el derecho es del menor. Si a ese menor se le está privando de su derecho de convivencia por este papá que no va, entonces por eso viene o sobreviene esta suspensión, o incluso la definitiva, esa provisional o definitiva, y lo tiene que promover el papá que está concediendo estas custodias. Incluso en un supuesto de estos, aprovechando la pregunta, en un supuesto de estos, creo que ahí es donde atinadamente tendríamos la oralidad privilegiada. Sí, por supuesto. Sí, porque así no tenemos que meter un escrito, esperar a que te lo acuerden, a que te digas, simplemente acudes con el juez, haces las manifestaciones, expones los hechos, llevas la teoría fáctica, la teoría probatoria, y de una vez te resuelve en ese momento. Claro. Y puede... Es correcto. Última pregunta, muchachos, pues estamos sobre tiempo. Dice, en caso de pensión alimenticia, ¿se podría realizar por otros medios
evitando más posibles contagios debido a que la contingencia, debido a la contingencia sanitaria, nos pregunta Jesús Rosas. Maestro. A ver, otros medios. Que no es el económico, se refiere. Sí, sí, me imagino que el medio económico, porque como ya referíamos, los alimentos implican no solamente dinero, sino ciertas condiciones para que se desarrolle el menor. Pues, a ver, tenemos varias formas de aportarlo o hacer el depósito del dinero, la transferencia de dinero. Una es, pues, la más engorrosa, y creo que ahí va dirigida la pregunta. Sí, claro. La fila de hacer en la central de consignaciones, ahí con lo que se han podido mantener de la sana distancia y todas las condiciones para hacerlo. Digo, obviamente lo mejor es que no fuera a través de esa vía, pero se puede hacer. Es más, desde el convenio se puede pactar que del convenio o la sentencia, que la aportación económica se haga a través de un depósito en una cuenta bancaria específica, o incluso está el servicio de la central de consignaciones, que ahora ya también puedes sacar tu tarjeta. Sí, no digas el comercial nada más de la tarjeta. Exactamente. un depósito, abrir una cuenta, digamos, en el banco conforme a las reglas que marca el propio tribunal y los convenios que tiene el tribunal, y pues ahí se verá reflejado tanto el depósito, y haces una transferencia electrónica sin salir de tu domicilio. Claro. O si no tienes, bueno, ni modo, tendrás que ir a depositar, pero la persona que lo recibe pues podrá también aprovecharlo en medios electrónicos. Es decir, no hay una necesidad o una obligación de hacerlo en centros de consignaciones. Hay sin fin de medios en los que se pueden hacer. Es correcto. Abordando lo que dice el maestro Guillermo, en la página del tribunal, si ustedes se meten, es www.tribunalcro.gov.mx. Usted le da servicio en línea y ahí dice pensiones y consignaciones, ahí le da clic y ahí va a encontrar la forma de cómo hacer depósitos en estas transferencias bancarias de que nos hablaba el licenciado, el maestro Guillermo. Bueno, pues déjenos sus preguntas, el tiempo se nos ha agotado, ha sido una excelente exposición de los ponentes. Déjenos sus preguntas, se las vamos resolviendo ahí con calma en el chat y estamos abiertos para cualquier duda, comentario o sugerencia. Maestro Carlos, ¿dónde lo pueden ubicar? Claro que sí, maestro. Al 442-305-9479 o bien en el domicilio de Capuchina 106, aquí en la colonia Carretas. Muchas gracias, maestro, por su intervención. Gracias a ti y gracias al público. Maestro Guillermo, ¿dónde lo encuentran? Lo más fácil para mí siempre es por correo electrónico, porque luego el teléfono no le hago mucho caso. Correo electrónico es got@paulinrivera.com y estoy en Allende 27 Sur, en la colonia Centro, media cuadra antes de San Agustín. Perfecto, maestro. Muchas gracias por venir. A la orden. Maestro Phil, un gustazo saludarlo. Gracias por su aportación. Gracias por permitirme compartir un momento. Y bueno, pues estamos ahí en el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro AC, en calle Estadio 114, en el edificio de FECAPEC. Y pues ahí también es muy sencillo en las redes sociales que tiene el colegio. Ponen Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, ahí les aparece Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes, ahí nos localizan, estamos ahí para ayudarles, para orientarlos, para que la gente se acerque con abogados colegiados y que tengan certificación, ¿sí? Y pues bueno, por ahí los estamos saludando y estamos a la orden. Muchas gracias, maestro. Nosotros los esperamos aquí en el despacho jurídico gratuito de la Universidad Cuauhtémoc. Hagan su cita al 161-6263 y aquí los vamos a estar esperando. Mi nombre es Gustavo Hernández, también me ubican en el 4421-795041. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.